Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Mis queridos chicos y chicas de Acuario, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá como siempre. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Te recuerdo revisar el descuento del mes que vas a encontrar en mi sitio web, aquí abajito en la descripción del video. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Acompáñame a estar solo de Ricardo Arjona y Sencillamente de Bersuit Vergarabat. Vamos a entrar a prestarle un poquitito más de análisis a esto. Se ve bien, hay como un espacio de dificultad entre medio, pero vamos a entrar a conversar a eso, ¿no? 4 de bastos. Vemos energía de llamas gemelas, aquí con el 2 de copas, almas gemelas, y también con la energía del gurú, que es el símil al hierofante. También acá hay unión al final de la lectura, así que quédense atentos. Vamos a estar viendo cuál es la energía tuya, cuál es la energía de tu persona especial. Vamos a ver consejos y al final de la lectura vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial para que te quedes hasta el final. Tú quieres tomar acción con respecto a esto. La verdad es que cualquier situación que hayan tenido te ha causado bastante ansiedad, inseguridad, miedos con la carta del 9 de espadas. Sin embargo, no has dejado de tener cariño o esperanza para poder recuperar esta situación con esta persona. Quieres trabajar en ti mismo, trabajar en ti misma para poder ofrecer esta copa de amor. Hay muchas cartas de copas aquí, lo que es muy lindo. Es lo que queremos ver en una lectura de amor. Pero como siempre hay una que otra dificultad. Bien, recuerda que esta puede ser tu ex, puede ser una persona que estés conociendo recién, así que anda tomándolo como resuena. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algo que ha pasado aquí, hay alguna especie de conflicto, hay algunos bloqueos que tiene tu persona, hay una energía de... ¿cómo lo explico? De cómo estar un poco a la defensiva, ¿ok? Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Pero tú sabes que quieres ir para allá, tú sabes que quieres la unión con la persona y estás dispuesto a invertir o trabajar para que esto resulte, ¿bien? Tu persona tiene el mago al reverso. Esta energía nos habla un poquitito de desempoderamiento. Quizá tienen miedo a no poder manifestar esto contigo por aquellos ciertos bloqueos que tiene, de los que vamos a buscarle una explicación ahora, a ver si es que las cartas nos pueden contar un poco más. Con la energía del 2 de copas tiene la energía de la separación. Puede ser que quizá en este momento no estén hablando o la comunicación entre ustedes sea poca, si es que se están conociendo recién, o sea, alguien nuevo en tu vida, por ejemplo. Pero acá la intención está, lo que está escondido, lo que está como entre la barrera de todo lo que muestra, bien, es este paje de copas. Este es como el aspecto escondido de la relación, lo que no dice, lo que no se habla, el aspecto oculto. Está el paje de copas, quiere hacer la oferta de amor, así que la lectura se ve bien, solamente hay que mirar un poquitito qué es lo que está pasando con estos bloqueos y particularmente qué es lo que está pasando con tu ansiedad. Quizás estamos preocupados de que esta persona no sienta lo mismo por nosotros. Vamos a ver guías espirituales, si es que me pueden contar un poquitito más del bloqueo que tiene esta persona. ¿De qué se trata este 7 de bastos? El 10 de espadas, algo que ha terminado en su vida o algo doloroso que ha terminado en su vida. El término de una relación o está terminando una relación para poder estar contigo. Acá nos vuelve a salir el 2 de copas al derecho, lo que se ve bastante bien. Buena proyección también, quizá reconciliación o unión, dependiendo de cuál sea tu caso. Está el 6 de copas, siente la conexión de almas gemelas, pero sin embargo tiene que cerrar un ciclo con la carta de la muerte. Es por eso que está un poco a la defensiva. O por eso que no se ha entregado plenamente y a ti te provoca ansiedad y tú preguntas, bueno, esta persona me quiere, no me quiere, ¿qué quiere? Si te quiere, si quiere estar contigo, solamente que tiene un problema con al cerrar ciclos, ¿no? Hay ciertos aspectos ocultos aquí con la carta de la luna, sé que no lo ven ustedes muy bien, vamos a un permisito para mover la cámara para que ustedes puedan ver un poco mejor qué es lo que está pasando. Un segundito de paciencia. Bueno, parece que no abarca todo, pero ahí se ve un poco mejor. Bueno, yo les voy mostrando las cartas, no pasa nada, no pasa nada. Bien, con la carta de la luna nos muestra ya ciertos aspectos ocultos, miedos, inseguridades. Esto también puede ser un poco el miedo al rechazo. Bien, puede ser el miedo al rechazo.
Voy a detener un segundito el video para arreglar la cámara y volvemos en 0,5 segundos. Bueno, ahí está, volvimos, ustedes no se dieron ni cuenta. Bueno, estoy intentando arreglar la posición para que se vea todo un poco mejor. La verdad es que parece que no da abasto, el trípode no me da para mostrarlo todo, pero no importa, vamos a seguir. Tu persona tiene que trabajar en ciertos miedos y inseguridades con todo lo que tiene que ver con poder cerrar ciclos anteriores en su vida que no ha podido cerrar. Tenemos el 8 de copas y el hombre colgado. Bien, el 8 de copas nos denota irse, bien, poder cerrar este ciclo, pero a la vez está estancado por alguna situación. Tiene que ganar otra perspectiva de la situación también. Tiene que ver las cosas desde otra forma. Acá está la reina de pentáculos, te ve a ti como un material de matrimonio. Y la carta de la emperatriz al reverso, lo que me puede estar indicando que lo que tiene que cerrar es una relación anterior. O poder sanar de una relación anterior en la que no ha sanado. No necesariamente tiene que estar activamente con esta persona de momento, porque vemos que se quiere mover hacia ti. Pero tiempo al tiempo. Vamos a mirar un poquitito más. A ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Escorpio, un Géminis, un Cáncer, un Escorpio nuevamente, uno más, o un Capricornio. Recuerda que no son limitantes. Si es que el signo que estás buscando no aparece, no significa que la lectura no sea para ti. Recuerda también que cada persona tiene su signo lunar, su signo ascendente. Vamos a ver ahora tu energía y luego vamos a ver el general. Vamos a ver algunas cartas oráculo, algunos consejos y al final vamos a ver ¿cuál es la siguiente acción a tomar? Tú también tienes que hacer tu propio proceso de sanación. Aquí está la carta del 3 de espadas. Lo has estado haciendo, ¿no? Pero sientes que hay ciertos impedimentos o que esta persona te impide entrar en su energía, quizás. Con el 10 de copas al reverso, el rey de espadas al reverso. Bueno, tú también por ahí tienes otra historia para sanar también, ¿no? Hay que cortar ciertas cosas. Siento que la energía de los dos tiene que ver con poder cerrar ciclos anteriores y poder darse el espacio para unirse, porque aquí hay energía de almas gemelas, llamas gemelas y una conexión muy magnética. Bien, proyéctate con lo que quieres hacer. Ojo acá, ya hay tres reinas y una emperatriz y ojo con que puede ser tus propios deseos contrapuestos de lo que está en tu mente y de lo que hay en tu corazón, que tampoco te permiten mucho avanzar. Relájate un poquitito más, permitamos que los tiempos divinos hagan lo suyo, porque se viene encaminado a la unión. Entonces quizás nos estamos preocupando de más, Acuario. Bien, solamente que tiempos divinos, paso a paso, cada persona tiene que hacer su proceso de sanación. Bien, vamos a ver algún par de cartas oráculo, a ver qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Muchas gracias, Acuario, por estar acá. Qué rico qué rico que estés acá. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Acuario el día de hoy? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Bien, permítete pasar tiempo con esta persona sin expectativas. También te dice, mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Y dice, muy pronto, decide claramente qué es lo que quieres, porque esta es un alma gemela. Esta relación está muy importante para ti. Entonces, no le pongamos mucha presión, no le pongamos mucha expectativa y permitámonos disfrutar, porque pronto vamos viendo cómo la energía entre ustedes puede ir evolucionando. Bien, dice, sí, esta es tu alma gemela, esta es una de tus almas gemelas. No tenemos solamente una en esta vida, pero para allá vamos. Vamos a ver un pelito más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Acuario el día de hoy? Dice, los finales traen nuevos comienzos. Si es que por ahí dejaron de hablar con esta persona, no sabe bien lo que está pasando, lo que pasa es que esta persona está cerrando ciclos. Si es que sientes que terminó, tranquilo, esto solamente trae nuevos comienzos. Intenta preocuparte de que esto no se transforme en una relación codependiente u obsesiva, sino que permite que todo vaya evolucionando a sus ritmos. También cuando perdemos la energía de preocupación, permitimos que todo se vaya manifestando como se tiene que manifestar. Tenemos la llamada del amor. Esto significa que tu persona piensa llamarte o expresar tu amor en algún minuto, solamente que tiene que poder soltarse de la situación en la que está. Así que principalmente un poco de paciencia. Te invito a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Acuario el día de hoy? Dice, en el futuro próximo, ¿bien? Me muestra mucho la palabra impaciencia. No te preocupes. Dentro del futuro próximo, romance. Nos estamos preocupando de más. No te detengas. Van a encontrar una resolución pacífica, poco a poco.
Comunícate claramente. Esto significa aprovecha este espacio de incertidumbre para poder definir lo que tú quieres de esta relación, lo que tú estás buscando en esta persona, sí, y preguntarte si es que esta persona también puede llegar a encontrarte en tus necesidades y que ambos dos puedan tener algo provechoso. Por ahora se ve bien, Acuario. No te preocupes, está todo ahí para ti. Excesiva preocupación solamente. Bien. O sea, que sea el retorno de esta persona o estés lidiando con esta persona y todavía no hayan tenido una oportunidad de estar juntos, por ejemplo. Vamos a mirar un poquitito más, no nos vamos a quedar aquí, como siempre. Vamos a ver cuáles son las siguientes acciones a tomar por parte de tu persona especial hacia ti y vamos a finalizar la lectura con un consejito. Está linda la lectura, Acuario, está muy linda, así que tranquilo, tranquila. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Acuario el día de hoy? Se caen todas las cartas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Acuario hacia Acuario? La carta de la luna al reverso, la carta de la rueda de la fortuna al reverso, el rey de copas al reverso, 5 de espadas, paje de pentáculos al reverso, el emperador al reverso y la carta de la templanza, ¿ok? Tu persona tiene que hacer un proceso de sanación antes de venir hacia acá, pero tranquilo, mantente optimista, esto se tiene que ir develando dentro del futuro próximo, quizás las próximas semanas, por ejemplo, así que te invito a quedarte atenta a mirar cómo va evolucionando esta historia en la próxima lectura que vamos a estar haciendo. Entonces, la carta de la luna al reverso dice todavía tiene que procesar ciertos miedos, ciertas inseguridades con la rueda de la fortuna al reverso. Hay un karma que esta persona tiene que sanar, un proceso o un mecanismo de autosabotaje que no le permite conectarse con sus emociones o ir derechamente hacia lo que le hace feliz. Bien, entonces aparenta como que está desinvirtiendo, pero lo que está pasando es que tiene que ganar empoderamiento acerca de su vida. Quizás siente que ha perdido poder con la carta del empoderamiento al revés. Y con la carta de la templanza dice, bueno, hay un mecanismo de autosabotaje, hay una especie de karma que tu persona todavía está trabajando en sanar. No desesperen, no desesperen. Muchas gracias, Acuario. ¿Cuáles son los mensajes para Acuario? ¿Qué le podemos aconsejar a Acuario? Ok, esta sensación de abandono que quizá puedas estar teniendo en este momento no es nada más que un indicador que hay una oportunidad de trabajo que hay que hacer. Bien, mientras la persona hace lo suyo, tú haz lo tuyo también, trabaja en amor propio, trabaja en tus deseos, quizá querés invertir un poco más en tu carrera. No sé qué quieres ir para allá también, pero trabaja en ti. Hoy la vida te está pidiendo trabajar en ti. Entonces estos quiebres que van pasando en tu vida, esta especie de separación, este hecho de que tu persona, por ejemplo, no estén en comunicación en este momento, para alguno de ustedes va ese mensaje, tiene que ver con que la vida quiere que aprendas un poco más de tu independencia. Bien, que no te detengas de ir hacia donde quieres ir. Especialmente con temas de trabajo, Acuario, me hablan mucho de tu aspecto laboral. Invierte más en ese tiempo, conéctate nuevamente con tus emociones y comienza a tomar las decisiones que signifiquen más amor propio. Bien, esto te está dando mucha ansiedad y al final del día lo que viene aquí es la reconciliación o la unión, para los que no es reconciliación sino que es unión. Así que tranquilos, como que no estamos pasando muchos rollos de más. Ahora lo que puedes hacer es concentrarte en tu trabajo, no te detengas, que esto no te estanque, todo pasa por algo y todo pasa para un aprendizaje y principalmente para que tú vayas trabajando tu sentido de independencia. También para algunos es una oferta laboral que se viene en camino o que está ahí apareciendo y que eso también te puede ayudar. Entonces concentrémonos en eso y vamos siguiendo trabajando en el proceso de sanación personal. La carta del juicio se ve bien. Esta es la carta de segundas oportunidades. Si es que tienen miedo que no haya segundas oportunidades con esta persona o que no vayan a hablar más, ¿no? Nos estamos preocupando mucho. Quizás nos estamos preguntando, ¿pero cómo hice esto? ¿Para qué hice esto? ¿Pero qué fue lo que le dije que lo asustó? Creo que esta historia no tiene nada que ver contigo, sino que hay que darle espacio a esta persona que se pueda solucionar y eso está bien también. ¿Ok? Vamos a mirar qué consejo te podemos dar. Muchas gracias, guías espirituales. Dice, nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer, ¿ok? Muchas gracias, Acuario, por estar acá. Les mando un abrazo desde el corazón. Nos vemos la próxima semana con una nueva lectura.
Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.